conoce a Dios como el sanador? Amén. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. ¿Quién conoce a Dios como el Dios de misericordia? Amén. El Dios de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Pero es necesario que profundicemos en ese conocimiento. Y vamos a hacerlo, yo creo que nos va a tomar un tiempito, pero vamos a hacerlo, a profundizar en ese conocimiento de Dios. De los que pensamos, los que creemos conocerlo, profundizar en ese conocimiento, y de los que aún no lo conocen, poderlo conocer. Amén. Dice así entonces: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Es decir, podríamos cada uno tener un motivo para sentirnos muy seguros, o sentirnos muy protegidos. Tal vez el rico se siente protegido de sus riquezas. Tal vez el sabio se siente protegido, seguro en su sabiduría. Pero dice la palabra del Señor en el verso 24: mas alábese, es decir, en eso sí, de esto sí siéntanse orgullosos, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Digo, amigo, entenderme y conocerme. Entender a Dios y conocer a Dios. Dios es insondable. Amén. No sé, ninguna área de Dios la podemos conocer a profundidad. Porque ¿quién puede decir que ha conocido a profundidad un área de Dios? Nadie lo ha hecho. Es más, podemos morirnos y no alcanzamos a conocer exactamente una sola área de Dios, porque Dios es infinitamente superior a nosotros. Pero dice el verso 24: nos podemos alabar en entenderlo y conocerlo a Él. ¿Por qué? Dice Él: porque yo soy Jehová que hago misericordia. Amén. Se está describiendo un poco aquí. Yo soy Jehová, ¿quién? El que hace misericordia. Nosotros todos hemos alcanzado la misericordia de Dios. Hemos alcanzado la salvación en este momento. Por gracia somos salvos. Así que hemos alcanzado la misericordia de Dios. Pero miren lo que dice después: misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí hay muchas, pero mucho para estudiar, mucho para aprender, mucho para desglosar en un solo texto. Así que Dios es Dios de misericordia, Dios es Dios de justicia, Dios es un Dios que así lo quiere, decir, porque así lo quiero yo. ¿Cómo quiere Dios las cosas? De esta manera. De esta manera quiere Dios las cosas. Y con esta pequeña introducción quisiera hablar acerca de cómo el mundo está viviendo sin todas estas cosas de Dios. Yo creo que como nunca el mundo está viviendo como quiere. Cada uno vive como quiere. Esta semana veía algo en las redes sociales, una persona, no sé cómo decirle, de repente ustedes sí tienen esa palabra para describirlo, ya no pudiendo hacer otra cosa diferente, se casó consigo mismo. Es decir, se vistió la mitad de hombre y la mitad de mujer y se casó consigo mismo. Es decir, cada uno vive como le parece. Cada uno vive como le parece. Y cada día se añade un grupo más, ¿no? Un grupo más, porque cada día, hace 8 días, si tú te acuerdas, 8 días, vi algo que jamás había visto. Primero, porque de pronto por la edad que tengo ya, y segundo, porque casi no salgo de mi entorno, ¿sí? Y veíamos nosotros, estaba Sofía, estaba Jeremy, estaba mi esposa y yo, vimos una persona, una chica vestida, ¿de qué estaba vestida? Como de gatica, como de anime. Un ¿De qué? Un cosplay. O sea, estaba vestida de digamos así, en términos de nosotros, de un muñequito animado. Y tenía colita y orejitas. Y yo
estaba seguro que ella estaba celebrando el 31 de octubre. Y le dije yo a ellos, miren, ella va para fiesta. Y me dijeron, no, esa es su manera de vestir. Ese es el concepto que tiene de la vida. ¿Sí? Y vi al muchacho que la acompañaba y le dije yo a ellos, también. Y eran dos muñequitos animados, ¿cierto? Eran dos muñequitos animados. Entonces, cada uno vive como le parece. Estamos viviendo como nos parece. Pero no nos ataremos, que parte de esto nos va a corresponder a nosotros como iglesia en un par de minutitos. Estamos viviendo como queremos. Entonces, el mundo vive como cree de Dios. ¿Sí me hice entender? O como percibe a Dios. ¿Cierto? Entonces tú ves a cada persona viviendo como percibe a Dios. Entonces, aquel que dice Dios no existe. ¿Sí conocen a alguien que diga Dios no existe? Muchos hoy dicen Dios no existe. Entonces viven como si Dios no existiera. ¿Sí me hago entender? Cada uno de acuerdo al concepto que tiene de Dios, así vive. Entonces, si Dios no existe, puedo vivir como yo quiera. Y bueno, pues no vamos a profundizar en esto porque yo creo que no acabaríamos, ¿cierto? Pero cada uno vive como le parece. Entonces, todo gira en torno de Dios. ¿Sí? Sin embargo, aun cuando ellos dicen que no existe Dios, todo gira en torno de Dios, porque el desenfreno en el que ellos están viviendo corresponde al criterio que tienen de Dios. Bueno, quiero hacer una aclaración. Dios no es lo que yo piense de Él. Amén. Dios no es lo que tú pienses de Él. Porque tú puedes pensar muchas cosas de Dios. Cualquiera puede ser tu Dios. Para nosotros, nuestro Dios es el Dios de la Biblia. Pero hay otros que tienen muchos dioses. No sé, hoy en día a muchos están adorando la luna, están adorando el sol, están adorando las estrellas, están adorando a los cantantes se adora, claro que sí, claro que sí. Se adora la tecnología. Yo he visto cómo la gente adora la tecnología, cómo la gente ahora salió el iPhone 16 y había gente desde el día anterior, o no sé si días anteriores, haciendo fila en los almacenes, al menos en los de Estados Unidos, para poder entrar, y se apretujaban y se golpeaban para poder entrar y adquirir un aparato de estos. Hace unos días también, hace unos meses tal vez, vi cómo personas en un estadio en los Estados Unidos de fútbol americano estaba cayendo una nevada impresionante, pero impresionante, y se veía que eran personitas porque la parte de la cara se la habían protegido con algunas cosas, y todos viendo el partido de fútbol americano. Impresionante eso. Impresionante cómo la gente está tergiversando lo que piensa de Dios. ¿Y por qué lo digo yo? Porque aquí en Colombia una pequeña lluvia nos derrite. Para ir a comprar el iPhone 16 hacen colas de días. Para ir a un juego, aquí se ha visto cuando hay partidos muy importantes, la gente viene con sus carpas, están haciendo cola para adquirir una boleta para ir a ver la selección colombiana. Lo hacen, pero no así para ir a las iglesias, no así para ir a buscar al Señor. Entonces estamos viviendo como nosotros creemos de Dios, como nosotros pensamos de Dios. Y se han hecho muchas imágenes, se han hecho muchos criterios personales. Por eso cada uno tiene una manera de vivir. Por eso cada uno tiene una manera de actuar, de acuerdo como piense de Dios. Pero Dios quiere que pensemos como Él quiere que pensemos de Él, porque Él tiene su propio criterio. Vamos a desglosarlo poco a poco. Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, vamos a leer los versos 21 y 22. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Romanos capítulo 1, verso 21 en adelante. Miren esto.
Pues, ya todos lo tienen. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, está hablando de algunas personas, de ese grupo muy heterogéneo que yo estoy mencionando ahora, dentro de ese grupo que hoy dicen no existir Dios o que profesan no existir Dios, hay muchos que le conocieron. Hay muchos que fueron a una iglesia. Hay muchos que en algún momento aún sirvieron en las iglesias. Es impresionante cómo la gente cambia su concepto de un momento a otro. Mi hijo en la universidad tenía un amigo que hoy lo invitó incluso, ¿sí?, a una iglesia muy grande aquí, y decía, es que yo asisto a esa iglesia. Y mi hijo le dijo, bueno, listo, camino. Fueron como unas 2 o 3 veces, fueron con él y el muchacho muy consagrado. A la siguiente semana de la última vez que fueron, el muchacho se había vuelto skinhead. Entonces ya era neonazi y se mandó tatuar el cuello y decía, me mostraba él fotos de mi hijo, me mostraba fotos de él en televisión. Papi, es el mismo que te recogió aquí. Sí, es el mismo. Y meses después tenía novio. No sé dónde vaya ahorita, pero no creo que vaya por buenos caminos. ¿Cuál es tu pensamiento de Dios? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Quién crees tú que es Dios? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Que puedes hacer lo que a ti te parezca y no pasa nada. Dios quiere que lo conozcamos de la manera bíblica, de la manera apropiada. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, lo que yo pienso lo asumo como una verdad. Eso es lo que se está haciendo ahora. Cada cual está asumiendo su pensamiento como la verdad absoluta. Cada cual está asumiendo su pensamiento como yo soy así y nadie más me puede decir nada. ¿Por qué? Porque no piensan o no asumen o no tienen claro que hay un Dios a quien darle explicaciones. Hay un Dios quien nos va a pedir cuenta de todo lo que hagamos. Amén. Dice entonces, y su necio corazón fue entenebrecido. Ese necio corazón que de tanto pecar pierde temor a Dios. Ese corazón necio, ese corazón duro, que de tanto pecar ya no se le da nada. Entonces hacen una cosa hoy, otra cosa mañana. Eso es lo que tengo entendido, ¿no? Que hay algunos que según el pensamiento, así se les llama el día, ¿no? Hay veces es un concepto diario. No hay ni un concepto fijo, sino es un concepto diario, es una identidad diaria. Sí, algo así más o menos es lo que tengo entendido del asunto. Según la percepción. Correcto. Dice el 22, porque profesando ser sabios, miren, el que se hace sabio en su propia opinión. Dice la palabra del Señor que el que se hace sabio en su propia opinión es necio. Es necio. Porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, porque la gloria de Dios es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y reptiles. Aquí está llevándonos entonces hacia la idolatría. Idolatran su cuerpo, idolatran a alguien, dejaron de alabar la gloria de Dios por alabar a otras cosas. Y se hicieron imágenes. Bueno, esto es antiquísimo. Se hicieron imágenes, pero nunca como ahora se han hecho imágenes. Nunca como ahora se creen diferentes cosas. Yo tengo una definición acerca de estos pasajes. Está hablando acerca del desconocimiento, ¿cierto? Que hay personas que desconocen, pero hay personas que ignoran. ¿Cómo así, pastor? Es lo mismo. No. Porque es que el desconocer es no saber
saber nada acerca de algo. Y el ignorar lo puedes ver desde dos puntos de vista, como el desconocimiento o el no me importa. No quiero. No me lo digas, no quiero escuchar. Lo ignoro, creyendo que ignorándolo no va a suceder nada. Creyendo que ignorándolo no va a pasar nada. Yo no sé si ustedes recuerdan la riada, el deslave, bueno, eso no fue un deslave, la inundación que hubo en España. ¿Sí? Que por cierto se repitió hace 3 días en otra región de España. Se repitió, ¿no? Miguel me mostraba imágenes de cómo tanto en España como en Brasil, por donde pasó el desfile del orgullo gay, exactamente por ese mismo lugar pasaron 2 inundaciones, una en España y otra en Brasil. El que yo ignore a Dios o que yo lo pretenda dejar a un lado no quiere decir que las cosas no van a ocurrir, porque hay un Dios que nos rige a nosotros, la humanidad, bajo sus preceptos. El que yo lo ignore a Él no quiere decir que yo ignore de Él o que yo ignore acerca de Él. Puedo conocerlo totalmente, aún haber vivido, aún haber sido siervo en una iglesia, haber entregado mi vida a Dios, haber muchas veces nacido en un hogar cristiano, aún ser hijo de servidores, de pastores, y lo sigo ignorando. Lo quiero ignorar porque me conviene ignorarlo en el momento en que yo estoy viviendo. ¿Me siguen? Así que aún cuando ignoremos a Dios, Él sigue siendo Dios. Aun cuando no querramos saber de Dios, Él sigue siendo Dios. Y nos juzgará bajo sus preceptos, no bajo los nuestros. Nos juzgará bajo sus mandamientos, no bajo los nuestros. Porque ahora hay una cantidad de mandamientos de acuerdo a la creencia, ¿no? De acuerdo a lo que se crea de Dios. Entonces la gente, según la logia, o según la creencia, o según la religión, o según el grupo social, étnico, etcétera, viven bajo esos parámetros. Y viviendo bajo esos parámetros se creen seguros o se sienten seguros. Y yo creo que nada más peligroso que salirse de la legalidad de Dios. Amén. Amén. Ok. Sigamos. Cuando hablamos de los que no conocen a Dios, ¿a qué nos referimos? Normalmente nos referimos nosotros a aquellos que no han entregado su vida al Señor. ¿Cierto? Pues, fulano, no, es que él no conoce a Dios. Él no ha entregado su vida al Señor. Aquel que nunca ha ido a una iglesia, etcétera. Pero ¿qué te digo? ¿Qué opinarías tú si yo hoy enfocara la prédica en aquellos que van a la iglesia, aquellos que son bautizados, aquellos que entregaron su vida al Señor, aquellos que nacieron en el Evangelio y no conocen a Dios? No conocen a Dios. Muchas veces me he encontrado, no solamente aquí, en muchas partes, con que hay un concepto bíblico y la gente no está de acuerdo con ese concepto bíblico. Aun cuando sí conocen a Dios, pero realmente no conocen a Dios o no conocen de Dios. Y yo quiero tocar hoy algunos tópicos. Ya hablamos de aquellas personas que viven en franco enfrentamiento contra Dios. Aquellos que viven en un desafío total a Dios. ¿Verdad? Que los conocemos. Es más, en este momento se están volviendo mayoría los que desafían abiertamente a Dios. Pero yo quiero enfocarme en los que van a la iglesia y no conocen a Dios. Y hay algunos aspectos que es necesario que hoy dilucidemos, que hoy extraigamos de nuestros corazones, porque hay mucho cristiano que está cayendo en esto y sin darse cuenta se está alejando de Dios. Se está alejando del propósito, del concepto de Dios. Para los que toman apuntes.
Primero, escogemos el concepto que nos conviene de Dios. Entonces, le preguntamos a muchas personas, ¿qué opinas tú de Dios? Y la gente dice, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios es amor. Yo estoy totalmente de acuerdo con que Dios es amor. Pero si tú manejas únicamente esa parte del concepto de que Dios es amor, puedes caer en un error. Aquellas personas que dicen que solamente Dios es amor, entonces ve y peca y vuelves que no ha pasado absolutamente nada. Yo conozco gente a la que han dejado subir a un púlpito y llegando drogados o borrachos a la iglesia. Porque es que Dios es amor, pasa adelante, pasa a servir. No. Ese es un concepto muy peligroso si lo manejamos de la manera inadecuada. Porque Dios es amor, Dios es el ser que envuelve el amor. No hay alguien que haya demostrado más amor hacia la humanidad que el mismo Dios. No hay alguien que haya demostrado más amor hacia la humanidad que el mismo Jesucristo. Porque Jesucristo se dio por amor a nosotros. Amén. Fue su amor. Hay una frase que me gustó, por ahí escuché. Fue su amor quien lo mantuvo allí, clavado en la cruz. Uy, qué cosa bella. Él se pudo haber bajado de allí. Él pudo haber proferido por la palabra de Jesús. Escuchen esto, por la palabra de Cristo fue hecho todo lo que fue hecho. Dice la palabra que Él es el verbo. Él es la palabra. Desde allí de la cruz Él pudo haber maldecido a todos los que lo estaban crucificando. Señor, envía ángeles y destruye a todos estos. Pero fue su amor quien lo mantuvo allí clavado en la cruz del Calvario. Qué cosa hermosa eso. No sé si lo escuché en una canción, ¿en dónde fue que lo escuché? Creo que es una canción. Qué frase tan hermosa, tan apropiada, tan dulce, con tanto contenido, con tanto sentimiento, que encierra tantas cosas. Sí, claro que sí, Dios es amor. Dios es amor. Su esencia es el amor. Pero no podemos nosotros aprovecharnos de ese amor para vivir la vida que queramos. Porque estaríamos haciendo algo similar a los que desconocen o no quieren aceptar que hay un Dios. Porque todo es amor. Todo sería amor. Pero a mí me dice la palabra del Señor que en Hebreos capítulo 12, verso 29, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Dios es amor, pero también fuego consumidor. Dios es amor, pero también fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. A Dios es un Dios que te ama, pero al cual hay que temer. Yo pienso que hay un temor reverente que tenemos que mantener. Hay un temor reverente el cual no podemos perder. Hay un temor reverente el cual nos mantiene alineados a Él. Lógicamente, yo no peco porque lo amo. Sí están de acuerdo conmigo. Yo no peco porque yo amo al Señor, pero también le temo. Yo temo a las consecuencias. Miren, hay un pasaje hermoso. Romanos capítulo 11, verso 22. Yo quisiera leerlo, que tú me ayudaras, hijo, en Nueva Traducción Viviente. 11, verso 22. Dice: mira pues, ya todos lo tienen, yo quiero que lo leamos todos. Mira pues la bondad. Todos dirán, sí, Dios es amor. Mira la bondad de Dios. ¿Tú me lo estás dando en qué? ¿En Reina Valera? Déjamelo ahí. Pero también la severidad. Dios es bondadoso, pero Dios también es severo. Dios es severo, dice. La severidad ciertamente para con los que cayeron, es decir, la severidad. Dios es severo para con el pecado. Dios es severo para con el pecado. Todo pecado trae una consecuencia. Todo pecado, la paga del pecado es muerte. Amén. Para los que, pero la bondad para contigo y para conmigo, que aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, para quienes no vivimos en pecado, porque nosotros no vivimos en pecado. Esa antigua manera de vivir
en la que vivíamos todo el tiempo pecando, ya no la practicamos. ¿Cometemos errores? Claro que sí. Pero no vivimos en pecado. Es decir, aquella persona que realmente su corazón ha sido transformado, cuando detecta un error en su manera de vivir, inmediatamente se arrepiente. Pide perdón. ¿Por qué? Porque Dios es severo. ¿Cierto? Para contigo si permaneces en esa bondad. Es decir, si nosotros nos alejamos, ya Dios deja de ser meramente amor o netamente amor. No te puedes alejar, no puedes pecar. ¿Por qué? Porque Dios trae severidad contra el pecado. Pues de otra manera, tú también serás. ¡Wow! Esa palabra ya implica algo mucho más fuerte, mucho más severo. Pues si no atendemos a la bondad de Dios y jugamos con la severidad de Dios, podemos ser cortados. Podemos ser cortados. Amén. Yo tuve un amigo en mi juventud, ambos, tanto él como yo, de familias cristianas, asistíamos a la misma iglesia, y ambos igual de descarriados. Y a él le dieron una profecía. El Señor le decía a él no a mí, ¿no? Le decía, si tú sigues en pecado, si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, te voy a cortar. Y muchas veces se soñaba como un árbol era cortado a la parte más baja con un hacha. Y él, cada vez que se soñaba eso, él se sonreía. Él se sonreía. O sea, yo no sé si era una risa nerviosa que le daba, pero él decía, me tengo que enjuiciar. Cuando él decía, me tengo que enjuiciar, yo decía, yo también. Pero ninguno de los dos jamás lo hicimos. Gracias a Dios, que yo sepa, no sucedió nada con él. Dios tuvo mucha bondad con él. Yo asumo que debe estar muy bien en los caminos del Señor. Pero miren esto. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Dios es un Dios de bondad, pero también es un Dios severo. Es un Dios que cuando Él decide castigar, castiga. Aun cuando Él se duele del castigo que nos inflige, Él castiga. Es decir, no podemos entonces tener un solo concepto de Dios. ¿Amén? Amén. Ok. Segundo, nosotros tenemos un concepto errado de Dios cuando se tergiversa la palabra. Y aquí voy yo. De pronto el primer punto es para los creyentes y el segundo punto es para los predicadores. ¿Por qué? Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Yo alguna vez escuchaba una predicación de un hombre muy famoso en Centroamérica, que sale en televisión, incluso la predica se la vi en televisión, cómo tomaba esta partecita. Yo todavía no era predicador de la palabra del Señor. Y me pareció tan ofensivo lo que él hizo. Porque él no tomó el contexto. Él simplemente tomó los dos renglones que le convenían. Regálamelo, ya me lo pusiste. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Solamente tomó la partecita que le convenía. ¿Para qué? Para predicar de la prosperidad. Claro. ¿Tú has visto algún rey pobre? No, los reyes tienen mucho dinero. De eso hablaba él. ¿Sí? Y nos hizo reyes y sacerdotes. Hasta ahí nomás. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Los reyes tienen dinero. Los sacerdotes son pudientes. Aferrémonos a esa palabra en el nombre del Señor. Eso es tergiversar la palabra del Señor. ¿Para qué nos hizo? Si nosotros leyésemos el versículo anterior, está hablando acerca de la salvación. Nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de ese contexto. Nada más alejado de lo que esa persona, ese Señor quiso dar a entender. Está hablando de la salvación. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Jesucristo nos hizo, después de que nosotros no valíamos nada, después de que éramos pecadores, después de que estábamos con vestiduras inmundas, a ti y a mí. Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, nos dio salvación. Eso es tergiversar la palabra.
Eso es llevar las cosas desde su contexto, desde el contexto en que debemos llevarla a un contexto que nos conviene, y eso es lo que se está predicando. Entonces están alejando, desde los mismos púlpitos, están alejando a las personas del concepto real de Dios. Y la gente ya no va a las iglesias porque aman a Dios, porque aman el dinero que Dios les pueda dar. La gente ya no va a las iglesias porque quieren buscar de Dios, sino simplemente quieren buscar la prosperidad de Dios. Y yo estoy seguro que Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Pero ese no es el punto clave del cristianismo. El Señor Jesucristo no tuvo dónde recostar su cabeza. El Señor, para pagar impuestos, ¿sabe qué hizo el Señor para pagar impuestos? ¿Sí recuerdan? Sacaron un pez y pagaron los impuestos, no tenían ni con qué pagar los impuestos. Para poderle dar comida a 4,000 y luego otra vez a 5,000, tuvieron que hacer vaca, buscar un muchachito que trajera algo para poderlo multiplicar. Pero hoy en los altares lo que se está haciendo es tergiversando el real sentido de Dios para nosotros. El corazón de los cristianos se está desviando, no hacia el amor a Dios, es el amor a su Hijo. Se está desviando hacia lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Se está tergiversando la palabra y alejando al pueblo del real concepto que debemos tener de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Este concepto lo tuve que buscar porque se me había olvidado y me daba risa cuando lo escuchaba. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el predicador al que yo me estoy refiriendo, que no quiero dar su nombre, también es centroamericano y tiene una iglesia muy grande. Por cierto, estuvimos muy cerca de su iglesia y mi esposa tuvo una charla muy extensa con su madre allá en Guatemala, estudiando datos. Bueno, es guatemalteco el hombre. Entonces, dice él, como nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, tenemos el ADN de Dios. Y si tenemos el ADN de Dios, dice él muy jocosamente, ¿qué somos? Jehová Junior. Jehová Junior somos. Somos dioses en miniatura. Y todos los días sale con una diferente. Escuché, y les tengo ahora una interpretación, es así la interpretación. Ahora somos Jehová Junior. Esto es alejar al pueblo. Esto es contaminar el corazón del pueblo. Entonces han creado cristianos de esta forma. Si Dios no me da, me pongo bravo con Él, porque yo lo merezco, porque yo soy rey y soy sacerdote, porque yo tengo el ADN de Dios, yo soy un Dios chiquito. Y si Dios no me da, entonces me voy de la iglesia. Y si Dios no me da, entonces hago pataleta. Y si Dios no me da, entonces me voy a pecar. Salgo directamente de la iglesia a un bar, a una taberna. ¿Qué hemos hecho entonces nosotros? ¿Cuánta responsabilidad nos queda a nosotros? ¿O recae sobre nosotros nuestros hombros de quienes predicamos la palabra del Señor? Mi responsabilidad es predicar la verdad. Amén. Mi responsabilidad es decirte a ti, hacerte consciente y responsable de tus actos delante de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Amén. No hay tal de que la gente se va y se disgusta con Dios y hacen, no sé, lo que quieren y vuelven y no ha pasado nada. No ha pasado nada porque tú volviste otra vez a la iglesia, eso crees tú, pero las consecuencias te alcanzarán. Amén. Alguna vez una profeta, amiga de mi esposa, me decía, hace muchos años, así yo creo que más de 30 años, me dijo ella. Ese día me dio tanta rabia cuando ella me dijo, porque yo estaba esperando una respuesta de Dios. Miren esto, yo estaba alejado de Dios, pero estaba esperando una respuesta de Dios.
Se los repito, yo estaba en pecado, pero estaba esperando una respuesta de Dios. Estaba esperando que, a pesar de que yo estaba en pecado, Él me diera algo que yo le estaba pidiendo. Y como yo no le veía, entonces me iba al mundo. Duraba 8 días buscando de Dios con mi esposa y decía, ora por mí, ahora sí me arrepentí, yo prometo que no vuelvo a tomar. Y ella oraba por mí, no hay tantas veces lo está en la por mí. Tanta paciencia, por eso la amo tanto. Y me dijo esta profeta, me dijo, ¿usted cree que cada vez que usted se porta mal, a Dios le duele? Y usted no está entendiendo que cada vez que usted comete pecado, se está alejando de la respuesta de Dios. Uy, me dio tanta rabia, hoy predico de eso. Porque cada pecado que cometamos nos está alejando del propósito de Dios. Si tu prueba se iba a tardar un mes, llevas 10 años en ella, ¿qué pasa? Es que esa convicción que tú tienes de fe, de andar en integridad, de vez en cuando se te pierde. Y andas 6 meses, 3 meses, 2 meses en integridad y te vas para el mundo y a los 8 días vienes arrepentido. Y llevo 10 años esperando la respuesta. No, tú creo que lo dijiste hace unos días. Tú no llevas 10 años esperando una respuesta. Tú no llevas 10 años en obediencia esperando que Dios haga por ti algo. ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? Cuenta de ahí para acá. Eso es lo que tú llevas. Esperando una respuesta. Cada vez que el cristiano peca, lo aleja del propósito de Dios. El que viola principios, el que transgrede principios, cancela promesas. Uy, qué frase impresionante esa. El que transgrede principios, cancela promesas. Es decir, un día o una noche de pecado puede hacer que toda promesa que Dios te dio se venga al suelo. Hay consecuencias. Hay consecuencias. En Marcos capítulo 11, verso 23, dice lo siguiente. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y entonces están enseñando. La palabra del Señor dice que todo lo que yo diga, así será. Yo decreto. Ahora dice, yo reclamo. Ve, reclámalo, reclámaselo a Dios. Que tú eres hijo de Dios, tú tienes derecho. Y si yo soy rey y sacerdote, pues tengo más derecho. Yo declaro, yo confieso, yo cancelo. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos enseñando? Y la culpa, o sea, la raíz de todo esto viene de los púlpitos. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Amén. Y el cristiano, al que le conviene, no sé, comprar ese concepto o vivir en ese concepto, lo toma y lo arrebata. Entonces dicen, y lo arrebato para mí. Arrebátalo. Y si la prédica estuvo muy buena, entonces séllala con un billetico de $100. Esto se está volviendo. El Señor Jesucristo viniera en este momento, se quitaría otra vez su cinto y nos daría a todos correa. Porque se ha vuelto una casa de ladrones. Se está comercializando en la iglesia. El Señor Jesucristo los sacó de la iglesia y les volteó sus mesas porque estaban transando dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga. Y se disgustó tanto, imagínate el nivel de ira que le dio al Señor Jesucristo. Porque se estaba comercializando la palabra del Señor.
Y hay muchas cosas que se hacen porque el pueblo es ignorante. Digo amigo, ignorante. Ignorante. Por eso, aquí viene otra de las razones por las cuales el pueblo se está alejando de Dios, es porque no leen la palabra. Así es. Prefieren leer un libro, es que fulano de tal sacó la edición número 35 de su libro, entonces voy a leerla. Con unos errores teológicos impresionantes. Y prefiere leer el libro de fulano que leer la palabra del Señor. Alguna vez alguien me dijo, no, pastor, es que yo con el libro de fulana de tal que leí, ¿sí? Yo con eso ya soy predicador. ¿Y qué día en España mi esposa? Alguien que lee muchos libros de alguien. Y se lo sabe, y lo lee todo el tiempo. Y en una predicación le dijeron de un libro de la Biblia y no sabía exactamente, no encontró el libro en la Biblia. No lo encontró. Eso quiere decir, yo leo conceptos humanos, jamás leo la Biblia. Si tú quieres salir de la ignorancia y que el predicador no te diga mentiras, lee la Biblia. Lee la Biblia. A mí me gusta cuando hay gente aquí en la iglesia, la hermana Gladys es una de esas, que uno le da una cita y ella inmediatamente la usa. Porque ella necesita cerciorarse si lo que yo estoy diciendo es verdad. A mí me gusta eso. Muchas veces se termina el servicio y hablamos acerca de algunos pasajes. No leas literatura humana. Amén. Lee literatura celestial. Amén. Así es. Yo era una de las personas que leía lo que fuera. Y un día el Señor me dijo, no leas más al hombre, léeme a mí. Amén. Lee mi palabra, instrúyete en mi palabra, porque allí vas a encontrar la verdad. No un concepto humano, no interpretaciones ni doctrinas humanas, la verdad. Porque el Espíritu Santo fue quien reveló esta palabra y el Espíritu Santo es quien te lleva a toda verdad. Amén. Amén. Ok. Siguiente. Cuando el cristiano se aleja del concepto bíblico, entre otras cosas, es porque no está de acuerdo con lo que dice la palabra. No estoy de acuerdo. Y yo últimamente he venido recalcando esto porque es que lo he visto enquistado en la iglesia. No estoy de acuerdo. Y de allí puedo yo añadirle algo como que no estoy de acuerdo y solamente hago lo que me conviene. ¿Qué me conviene de la palabra? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo quiero vivir yo? Entonces habrá algunos apartes bíblicos que no me convienen para mi estilo de vida. Y habrá otras cosas que sí me gustan. Por ejemplo, Dios es amor. No importa que yo, no sé, que yo haga lo que sea, Dios siempre va a hacer algo. Y Dios nos acaba de decir lo contrario, que Él es severo. Él es fuego consumidor. Dice la palabra del Señor en Pedro, 2 de Pedro, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es decir, cuando Dios se cansa de darnos las oportunidades, llega un momento en que nos exige. Yo pienso que, basado en mi experiencia, Dios tiene un momento clave en el que a cada uno de nosotros, si es necesario, nos llama a cuenta. No importando cómo tú vivas, no importando el criterio que tú tengas de Dios, no importando si la palabra te gusta o no te gusta, porque la palabra muchas veces causa escozor de oír, suena duro. A veces la palabra llega tan profundo y toca tan dentro de cada corazón que yo he visto personas que se resienten. Yo no sé si se van resentidas contra mí o contra Dios, pero se resienten. Porque no siempre la palabra es blanda.
La palabra tiene que cumplir con su propósito. Adoptamos posiciones convenientes. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante. Gálatas capítulo 1, regálamelo por favor, yo creo que regálame la nueva traducción viviente, mejor que Reina Valera. Miren esto, el apóstol Pablo hablando a los Gálatas. Estoy horrorizado. Según las versiones, yo aquí tengo algunos conceptos que extraje. Estoy horrorizado, estoy aterrado, estoy confundido, dice otra versión, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo el evangelio diferente, un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. La traducción del evangelio es buena noticia, pero cuando hay alguien que te da un evangelio tergiversado, deja de ser una buena noticia. Un evangelio amañado, un evangelio conveniente, deja de ser una buena noticia. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Les conviene distorsionarla. Miren, los que predican un evangelio distorsionado, les conviene distorsionarlo. Les conviene distorsionarlo. ¿Por qué? Porque sacan provecho de ese evangelio distorsionado. Pero aquellos corazones que no quieren obedecer absolutamente, les conviene escuchar ese evangelio distorsionado. Porque ese evangelio distorsionado es aquel que les gusta. Es un evangelio sedante. Es un evangelio conveniente. Es un evangelio que gusta. Y la palabra me dice todo lo contrario. Que cuando hay una verdad absoluta, a la gente no le gusta escuchar. Así es. Eso me dice la palabra. Eso me dice la Biblia. Pero también la palabra nos dice que tenemos que seguir predicando a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Que tenemos que estar predicando la verdad absoluta de lo que dice la palabra del Señor. Amén, así es. Así nos cueste. Es más, también bíblicamente dice que en algún momento nos va a costar. Si el Señor Jesucristo no viene pronto por su iglesia, habrá muchos que caeremos presos por predicar la verdad. Pero tenemos que seguir predicando, iglesia. Tenemos que seguir conociendo a Dios en su totalidad. No solamente aquellos apartes de Dios que a nosotros nos convienen. Tenemos que aprender a conocer a Dios para no caer en errores. Tenemos que aprender a conocer a Dios para lograr extraer de esa relación lo mejor para nosotros. Amén. Y Dios es muchas cosas. Lo veíamos en el cumpleaños de la iglesia, cómo Dios es fiel. Amén. A mí me parece esa palabra muy linda. Dios es fiel. Dios también es amor. Claro que sí. Pero también es un Dios severo. Dios es un Dios que extiende su mano. Pero quiero dejarlos terminar con un pasaje que está en Romanos. Capítulo 2, verso 16. Yo lo voy a leer en Reina Valera y tú me lo regalas en una traducción viviente y en lenguaje actual si lo tenemos. Romanos capítulo 2, verso 16. Esto para aquellos que pretenden vivir la vida cristiana a su manera. Aquellos que creen que como las cosas no pasan inmediatamente, no tienen consecuencias. Porque casi nunca las cosas pasan inmediatamente. Es muy extraño que alguien que cae a propósito, que peca a propósito, inmediatamente Dios traiga su severidad sobre esa persona. Pero miren esto. ¿Todos lo tienen? Sí. Romanos capítulo 2, ¿les dije verso qué? 16. Por razón no lo encontraba, pero 16, verso 16 dice: en el día en que Dios juzgará
por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. Es decir, vamos a explicarlo un poquito. Llegará un día en que Dios, a través de Jesús, que se convertirá en juez, en este momento es nuestro abogado, ¿sí sabían eso? Amén. Él es nuestro abogado, en ese momento Él es abogado nuestro, pero llegará un momento en que se convierta en nuestro juez. Se convertirá Jesucristo en nuestro juez. Es decir, el Padre, a través de su Hijo, juzgará los secretos de los hombres. Imagínate, si juzgará nuestros secretos, ¿cómo será nuestra vida? Si juzgará nuestros secretos, ¿cómo juzgará los sermones que desde los púlpitos se emiten? Señor, guárdanos, Padre Santo. Dios juzgará los secretos de los hombres. Pero ¿cómo lo juzgará? De acuerdo a sus criterios, a lo que Él dejó estipulado. No, Jesús no juzgará los secretos de los hombres de acuerdo a lo que cada hombre piense de Él. Jesús no dirá, tú cometiste esto y esto y esto, ¿tú qué opinas al respecto? No, Señor, lo que pasa es que yo siempre viví creyendo que tú no existías. Es que yo un día salí de la iglesia tan enojado que comencé a vivir una vida desenfrenada. Es que a mí cuando pequeño me golpearon. No hay tal. Sí, cuando yo he escuchado mucho esta excusa. Es que yo sufrí cuando pequeño, le digo, yo también mucho. Pero tienes que levantarte de ahí. Tienes que surgir. Cuando tú te levantas desde más abajo, llegas a ser más fuerte. Llegas más arriba. Miren lo que dice entonces, esta es traducción, nueva traducción viviente. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Esto es impresionante. Es como si nos desnudaran. Delante de Dios vamos a quedar desnudos. Toda nuestra vida estará puesta delante de Jesús. Y Él juzgará de acuerdo a la palabra nuestro comportamiento. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque hoy nuevamente nos confronta. Y yo te agradezco, Señor, porque tu palabra me confronta, Dios del cielo. Yo te agradezco porque tu palabra, que es verdad, saca de mí todo concepto que es mentira, Papito Santo, Señor. Ayúdanos, Señor,